15, ya estamos por terminar. Ya casi, todavía faltan unas cuantas enseñanzas más. Romanos 15, nos quedamos en el verso 7. Y recuerda que era lo que hablábamos en el contexto, es decir, las últimas enseñanzas. De hecho, la última enseñanza era: débiles o fuertes, todos somos ¿de quién? De Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, en nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con esto, ¿no? En algún momento vamos a ser débiles, por decirlo de esa forma, en algún momento vamos a ser fuertes en la fe. Dios se va revelando poco a poco en nuestras vidas. Y recuerde lo que sucedía aquí con la iglesia que estaba en Roma. Bueno, había algunos conflictos, algunas situaciones. De hecho, a lo largo de la carta, ahorita vamos a ver un repaso de cuáles fueron todas esas situaciones. Pero bueno, Pablo los estaba exhortando, los estaba animando, que por cuestiones de comida, de bebida, de celebración, no debía de haber disputas entre los hermanos, no debería de haber problemas o pleitos. Recordemos algo que Dios nos ha enseñado, es que nosotros nos basamos bajo la ley del amor de Dios, y que Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo, que es lo que hemos venido enfatizando, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre le pregunto, ¿quién es su prójimo? Bueno, quien tiene al lado, con quien vive, su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, sus hermanos, aún las personas que viven en el mundo. Y siempre debemos de buscar el bien. Pero estábamos haciendo un énfasis, bueno, pues mayormente entre los que tenemos la esperanza en Dios. Porque se supone, se entiende que Dios ha ido cambiando y transformando nuestro corazón, ¿no? Pero hay una situación curiosa aquí, en el verso 7, después del verso 7, nuevamente hace como un recordatorio de algo muy importante en el cual nosotros debemos de tener siempre en cuenta, que Dios había prometido salvar al hombre, y dentro de eso estaba también el pueblo gentil. ¿Usted recuerda? Ya lo hemos estudiado. Dios soberanamente se reveló al pueblo de Israel, al pueblo judío. ¿Sí recuerda eso? Pero no nada más se iba a quedar esa revelación para los judíos, sino también para aquellos que no son judíos, que son los que conocemos como gentiles, que somos también nosotros. Y esto es algo muy importante, que de hecho debe de afirmarnos, porque algo que debemos de considerar es que el plan de Dios ya estaba trazado desde antes de que nosotros siquiera existiéramos en esta tierra. Pero bueno, el verso 7 comienza así, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, dice, como también Cristo, ¿qué? Nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué estaba diciendo en el contexto? No haya conflicto entre ustedes. Aprendan a recibirse los unos a los otros. ¿Sabes lo que significa recibirse? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Soportarse, amarse, ver por las necesidades del otro, dejar de pensar en uno mismo nada más. Servirse, literalmente, estamos hablando aquí de servirse, así como el ejemplo que nos da la Biblia de siervo es esclavo. Pero claro, no un esclavo subyugado a una persona, sino esclavos por amor, es decir, me voy a rendir a Dios, y de la misma forma también me voy a aprender a rendir a los demás, voy a aprender a servir a los demás. Dice, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, dice, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y hay una marcada diferencia, hermano. Mire, para que Cristo aceptara
a nosotros, es decir, a los pecadores. Él dejó las glorias del cielo. Él entró en las miserias de la tierra. Él sufrió una muerte angustiosa, que no hay palabras para describirla, para que nos pudiera recibir. Él pagó con su vida. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí lo recuerda? No hay comparación entonces de lo que Cristo hizo para recibirnos, de lo que nosotros podemos hacer para recibir a nuestro prójimo, porque nosotros no tenemos que hacer gran sacrificio. Es decir, si Cristo hizo gran sacrificio para recibirnos a nosotros, dice, para la gloria de Dios, ¿cuánto más no nosotros nos recibiremos los unos a los otros en el amor que Dios ya nos ha dado? O sea, ¿tú crees que es un gran sufrimiento el que deberías de pasar para recibir a tu hermano, a tu prójimo? Tal vez es porque estás muy ensimismado. Porque si tomas el ejemplo de Cristo, que para recibirnos a nosotros Él pagó con su vida y Él murió en una cruz, una muerte que no merecía, entonces yo creo que si lo tomamos desde esa perspectiva nos será mucho más fácil el aprender a recibirnos, a amarnos, a respetarnos los unos a los otros. ¿No lo piensa un poco? Digo, ¿alguna vez te ha costado la vida poder recibir a alguien, poder recibirlo, poder ver por esa persona? De la misma forma como Cristo le costó, no, a ninguno, por si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Entonces consideremos eso, hermano. Consideremos, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, dice, para gloria de Dios. Dice el verso 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y se indica algo bien importante que yo le decía, dice que Cristo Jesús vino a ser siervo. Y mire, vamos a leer Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Dice ahí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos está diciendo el texto de Romanos? Dice, por eso digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Ya lo hemos estudiado, Dios hizo promesas y Él estaba demostrando su confiabilidad y que estaba cumpliendo sus promesas en Cristo. Las promesas que hizo, los pactos que hizo Abraham, a Isaac y a Jacob y al pueblo de Israel, Cristo vino a cumplirlos, vino a servir a su pueblo. Es una idea muy diferente. Por eso le digo, el Evangelio, la verdad de Dios, la forma como Dios se muestra a los hombres es muy diferente a cualquier otra religión que usted haya escuchado. Normalmente cuando encontramos un rey, un emperador, cuando encuentras, aún en la historia humana, natural, terrenal, un rey, un emperador, alguien en poder que se haya dedicado verdaderamente a servir a los demás? Normalmente lo que tú encuentras es que todos se rendían y todos le servían a él. ¿Sí o no? Eso es algo fácil de entender, ¿no? Todos le sirven al rey, todos se postran ante el rey, todos están a disposición del rey, pero Dios nos mostró un camino muy diferente. Dice aquí, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Ese es el claro ejemplo que nosotros tenemos, hermano. Y yo le decía anteriormente, usted lea los evangelios, lea la obra de Cristo en esta tierra. Vea cómo Él realmente vino a servir, a entregarse, a dedicarse, a ver por las necesidades de los otros, a sanar, a mostrar también la voluntad y la verdad de Dios. Y ese, hermano, es el ejemplo que debemos de seguir. A veces pensamos, somos hijos de Dios y nos queremos poner por encima aún de las personas que no son hijas de Dios. Y lo que Dios nos enseña es, no, tú debes de ser siervo, como Cristo también lo fue. Y se fue siervo de la circuncisión. ¿Qué está diciendo? De los padres de la fe. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque Él vino a confirmar las promesas hechas. Y dice, y aún más, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Usted recuerda cuando Él estuvo una vez en el desierto y tenía sed y se le acercó una mujer samaritana y Él empieza a hablar con ella y se revela a ella. Era algo impensable en ese tiempo. De hecho, en esa región pues eran las tres clases que había, ¿no? Judíos, samaritanos y gentiles. Y lo que normalmente tú te encontrabas ahí es que el judío menospreciaba y despreciaba al samaritano y al gentil, y mucho más si era mujer, mucho más todavía si era mujer. Él se acerca a esta mujer y él estaba cansado, él estaba agotado, él estaba sediento. ¿Y qué fue lo que hizo? Le sirvió a ella. ¿Cuánto más no nosotros, hermano? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y bueno, los apóstoles, los discípulos de Cristo, siguiendo este ejemplo y siguiendo el llamado de Dios, y aquí vemos al apóstol Pablo viviendo y actuando conforme a ese llamado, empezaron a extender el evangelio del reino, el evangelio de salvación al pueblo gentil, a un pueblo que no era pueblo. Y vean, a tal grado ha llegado. Gran ejemplo tenemos nosotros aquí, ¿no? Esto traspasó naciones, traspasó edades, traspasó pensamientos, de una o de otra forma. Sí, porque tal vez si tú te vas a la historia de nuestro país, vas a decir, bueno, pues aquí el evangelio no llegó de una muy buena forma, pero llegó. Recuerda, tenemos un Dios soberano. Y aún en lo malo que pudo haber hecho el hombre, Dios tiene un plan por encima de los planes de los hombres. Y nosotros hoy, 2000 y tantos años después, podemos estar dándole gracias a Dios, glorificando a Dios. Podemos recibir el perdón que Dios da, podemos recibir la vida que Dios da en el ejemplo y en la obra de Cristo cuando estuvo en esta tierra. Dice, por eso os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y vean, apela, dice, como está escrito. Y esto es algo que hemos encontrado mucho en esta carta. Cuando dice como está escrito, Él está haciendo una referencia, lo tenemos ya más claro, al Antiguo Testamento. Y hace varias referencias, de hecho hace 4 referencias, vamos a leerlas. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Dice, los gentiles ¿qué? Esperarán en él. Dios ya había revelado. Recuerde, Él está diciendo como está escrito, algo que estaba revelado en lo que nosotros hoy entendemos como el Antiguo Testamento, antes de Cristo.
¿sí? Dios ya había revelado que Él iba a extender su salvación a un pueblo que no era el pueblo de Israel. Y esto que es a todos los demás pueblos que había en la tierra. No fue, esto hermano nos debe de afirmar, porque no fue un plan que de repente se le ocurrió en la marcha a Dios. No fue algo así como, bueno, me voy a revelar al pueblo de Israel y de repente me doy cuenta que hay otros pueblos y digo, bueno, ¿qué hago ahora con ellos? ¿Tendré misericordia de ellos? No, Dios ya había mostrado, ya había planeado desde antes. Voy a leerle todas las referencias del Antiguo Testamento. No las busque para no irnos tan lento, solamente usted anótelas. Salmo 18:49 dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Salmo 18:49. También citó Deuteronomio 32:43. Dice: alabad las naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. También él citó el Salmo 117:1. Dice ahí: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y también citó Isaías 11:10. Dice: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y lo más importante que nos deja estas referencias es lo último que cita el apóstol Pablo en Romanos 15:12. Dice: los gentiles, dice, esperarán en él. Antes, ¿en qué esperábamos, hermano? ¿En el horóscopo? ¿Sí o no? Te levantabas de mañana y, ¿cómo me irá hoy? Prendías la tele, ¿no? Y ahí estaba el programa matutino y esperabas ansiosamente el bloque de los horóscopos para ver cómo te irá hoy. O bueno, agarrabas la revista, ¿no? O bueno, ahorita ya en el internet, ¿no? Más fácil. Debe de haber ahí seguro en el Facebook y todo esto alguna página, ¿no? Donde horóscopos. Ve lo que hoy sucederá. Y ahí estaba nuestra esperanza. ¿Dónde estaba antes nuestra esperanza? En la religión de los hombres también, ¿no? Creíamos vanamente que haciendo todos los rituales, esforzándonos, dedicándonos. Tal vez alguno de ustedes fue de los que un día se fue de rodillas a alguna capilla, ¿no? Tal vez tu esperanza estaba en tus finanzas, que decías: he trabajado tanto y he atesorado tanto, y cuando veo mi cuenta de banco digo: estoy tranquilo. No hay nada más insensato que hacer eso, ¿no? Nosotros hoy, ¿dónde esperamos? Dice: y los gentiles, dice, esperarán en él. Y ve lo más impresionante de esto: Dios ya lo había prometido. No fue, eso es lo que debemos de entender, no fue una casualidad. No fue una casualidad que un día, de una o de otra forma, alguien te hablara de Dios. Dios lo había prometido y Dios ya había extendido su misericordia desde antes que tú nacieras. Y por eso dice aquí, dice: y el que se levantará a regir los gentiles, dice, y los gentiles, dice, esperarán en él. Habla de esperanza. Y mira, nuestra esperanza es una expectación que es justificable. Es decir, es un fundamento sólido para nuestra vida. Es una bienaventuranza futura que esperamos, en que un día estaremos delante de Dios.
Debe de ser la esperanza, hermano, el móvil principal del valor y de la perseverancia de los creyentes. Ya no esperas en lo que pueda decir tu horóscopo. Ya lo esperas en lo que puedas o no tener en esta vida. La esperanza, hermano, debe de ser el ancla de nuestra alma. Y si esperamos en Dios, es una esperanza firme, segura. Dios no nos va a fallar. Ahora recuerda esto, no es que Dios no nos haya prometido que no íbamos a tener situaciones, problemas, dificultades. Esto es algo muy importante. Recuerda, lo que Dios nos ha prometido es que Él va a estar con nosotros, aún en medio de esas pruebas, de esas dificultades, de esas tormentas que en algún momento podemos tener, en medio aún de las dolencias, de las enfermedades. Dios va a estar ahí con nosotros. Él es el que va a sostener nuestra alma, así como lo hace. Porque si tú hoy estás despierto y estás viviendo, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios es el que sostiene tu vida, el que te permite despertar. ¿Cómo no más, hermano, nos va a sostener en medio de cualquier prueba y aflicción? Por eso dice, Él es la esperanza aún de los gentiles, de un pueblo que no era pueblo. Y esto era magnífico, porque si vemos literalmente en el momento histórico en el que estaba hablando aquí la carta a la iglesia que estaba en Roma, había pueblo gentil, había tal vez griegos. Y creo que no es necesario que te explique cuál era la forma de pensar y de vivir de ellos, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Todo el mundo conoce de filosofía, y ¿a dónde te cita esto? A pensadores ¿qué? Griegos. Ellos venían de la adoración a sus dioses, su forma de ver la vida, y Dios había alumbrado a estos que jamás habían escuchado, como también tal vez nosotros en algún momento, estos que jamás habían escuchado del Dios de Israel, del sacrificio de Cristo. No sé si hubieran escuchado de Él o no, pero muchos tal vez no. Dios estaba salvando a esos pueblos idólatras, que si bien había tal vez mucho intelecto, pero también había mucha perversión en el corazón. ¿Y qué es lo que también hoy rige? Hay muchos hombres muy capaces en el mundo, que puedan tener grandes ideas, grandes pensamientos, pero lo que siempre te vas a encontrar, aunque tal vez no lo vas a ver porque somos excelentes para ocultar las cosas que hacemos, ¿verdad? Pero siempre vas a encontrar perversión en el corazón del hombre que está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te viene y te dice, no robarás. ¿Y eso qué es lo que hace? Penetra hasta lo más profundo de tu ser, y no hay punto de partida, no hay punto en el que te puedas excusar, porque Dios es claro: no robes, no engañes, no mientas. ¿A dónde te puedes mover de eso? Y tú, con toda tu ideología, con toda tu filosofía, con toda tu fuerza, lo único que puedes hacer es o rechazar o reconocer que hay maldad en ti y clamar por salvación por medio de la obra de Cristo. Aún como aquel que tal vez jamás había escuchado el mensaje de Dios. Dice: los gentiles darán la gloria, confesarán que Dios es el Señor, que Cristo es el Salvador. Esto, hermano, debe de ser un ancla para nuestra vida.
y más un ancla en un momento en el que vivimos, porque no podemos ser ciegos. Yo te lo he dicho muchas veces, hermano, no puedes ser ciego. La maldad se va aumentando y cada vez va a ir a peor. Te digo, lo primero que en lo que te vas a dar cuenta es en tu familia, con tus hijos. Lo que el mundo hoy habla del matrimonio, yo te lo decía hace unas semanas, estaban promoviendo matrimonios que duraran unos cuantos años, y ya 4 años, ya después, no sé, la verdad no me puse a investigar, pero se supone que ahí se acaba si no lo renuevas. ¿Eso qué va a crear? ¿Qué clase de mundo va a crear eso? Hoy, ¿qué le están enseñando a tus hijos? No eres niño, no eres niña. Entonces, ¿qué? Que pierdan su identidad con la que nacieron. Y todo el mundo dice, sí, adelante. Este es el pensamiento nuevo, ¿no? Este es el pensamiento de nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué es todo lo que va a promover eso? En ese momento estamos. Y como iglesia, hermano, lo primero que debemos hacer es darnos cuenta. Y dentro de darnos cuenta es agradecerle a Dios por la misericordia que ha tenido de nosotros, que nos ha librado de todo ello. Y debemos de unirnos. Pero la unidad, como lo veíamos en un principio, se inicia no teniendo conflictos entre nosotros por cosas secundarias que muchas veces nos dividen. ¿Cómo vamos a unirnos? Y no para marchar, ¿verdad? Ni para tomar instalaciones. Esa no es la forma. Pero ¿cómo vamos a unirnos si primeramente entre nosotros estamos, ay, es que él come esto y, ay, no? ¿Cómo va a haber unidad? Miren, no me quiero salir del tema, pero yo te pregunto, ¿tú estás bajo la influencia del mundo? ¿O tú eres de los que influencia al mundo? ¿Tú eres de los que muestra cómo debe ser una familia? ¿O tú eres de los que vive bajo lo que el mundo dice que es una familia? Tú eres de los que demuestra, para gloria de Dios, esto es muy claro, ¿no? ¿Cómo debe de ser un matrimonio? ¿O actúas conforme el mundo dice que debe de ser un matrimonio? Tú demuestras cómo debe de ser un trabajador honrado, piadoso, dedicado, sea cual sea tu trabajo, o eres de los que se guían como el mundo. No menospreciemos, porque eso sería menospreciar lo que Dios nos ha dado, porque costó mucho, un valor incalculable, y que Dios, hermano, como lo acabamos de leer, ya había planeado desde antes que tú y yo naciéramos. Aún de la Biblia nos enseña que desde antes de que el mundo fuera formado. ¿Ves qué glorioso, no? Dice el verso 13: y el Dios de esperanza y se os llene de todo gozo y de paz en Él, dice, en el creer, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, el Dios de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto?
que Dios es el origen de la esperanza. ¿Sí? Dios es el que nos dio su plan. Dios es el que lo trazó, Dios es el que lo hizo. Él es el origen de la esperanza, dice. Y el Dios de esperanza, dice, nos llena ¿de qué? De gozo y de paz en el creer. Si bien lo que está diciendo aquí que Dios es la fuente, también hay una responsabilidad en nosotros que es ejercerlo. ¿Cómo es esto? Dios te ha dado todo, pero muchas veces lo que Dios nos da no nos gusta y lo desechamos y queremos seguir buscando lo que el mundo nos ofrece, aunque eso jamás nos va a saciar. Lo que está diciendo, Dios aún va a traer gozo y paz a nuestra vida. Lo que nosotros debemos de hacer es tomarla. Sí, porque no creas que este gozo va a venir conforme los argumentos que tú tienes de que es una persona gozosa, alegre, feliz. ¿Sí? Porque inmediatamente vamos a pensar, bueno, para tener gozo entonces no voy a tener circunstancias. Y no, el gozo lo que va a traer es fortaleza a tu vida, para que en medio de cualquier circunstancia, aún de la peor, tú aprendas a estar gozoso en Dios. De hecho la Biblia lo dice, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Dice, y el Dios de esperanza, porque ahora lo entendemos, Dios es el que trajo el plan y nosotros creemos en ese plan y creemos en sus promesas y nos esperanzamos en que un día estaremos con Él. Dice, y Él nos llena de todo gozo y de paz en el creer. Por eso es bien importante que dice aquí en el creer, que creamos lo que Dios nos ha dado. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando hay gozo y paz en el corazón, ya no va a haber lugar para las disputas entre los débiles y los fuertes. ¿Sí me entiende? Porque vamos a estar viviendo la vida que Dios nos ha dado. ¿Has aprendido a estar en paz? Porque Dios va a traerte paz, pero tú tienes que aprender a continuar en ella. Dios va a traerte gozo, pero tú tienes que aprender a continuar en Él, como dejando y desechando la vida que tú quieres y aprendiendo a vivir la vida que Dios te ha trazado, que es mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? Porque las bendiciones, lo que Dios te va a dar es duradero, sobrepasa los tiempos de los hombres. Lo que el mundo te puede ofrecer es perecedero completa y totalmente. Y nunca sacia. Siempre quieres más, siempre buscas más y más y más. Y puedes tener todo el dinero y aún así no hay plenitud en tu corazón. Y puedes tener todo el entendimiento y aún así no hay plenitud en tu vida. Puedes haber alcanzado todas tus metas y aún así dices, no es suficiente. Solo en Dios, en su gozo y en su esperanza, en la cual debemos de abundar, es donde vamos a encontrar plenitud. Y eso, está diciendo aquí, como consecuencia, nos va a permitir estar en paz los unos con los otros. Mire, bueno, algunos saben, algunos no, pero nos acabamos de mudar de casa. Y donde nos mudamos, pues bueno, es un conjunto ahí de casas, ¿no?
y hay una administración y había unos problemas. De hecho, creo que al rato va a ser la junta. Y usted ya sabe de qué se trata eso, ¿no? Cada quien por lo suyo y bueno, yo no sé ni si ir o no. Pero ayer hablando con Tania, dice, ¿vamos a ir o no? Le digo, es que no sé, le digo, mira, mientras me dejen vivir en paz, que cada quien haga lo que quiera. Digo, yo sé que debe de haber orden, yo sé que debe de haber cosas, pero a veces olvidamos lo que Dios nos ha dado. Y cuando tú tienes la paz que Dios te da, cuando tú tienes el gozo que Dios te da, aún los problemas, las situaciones se vuelven, a lo que me refiero, se vuelven menores. Cuando tú tienes el gozo y la paz de Dios, si alguien aún hace algo en contra de ti, como tú tienes el gozo y la paz de Dios y no dependes aún de los hombres para estar gozoso y en paz, esa afrenta, esa falta, aunque hayan hecho en tu contra, se vuelve menos. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, primeramente, por sobre todas las cosas, debemos de aprender a depender de Él y que nuestra esperanza realmente esté puesta en Él. Porque entonces va a venir su gozo, su paz, va a venir la vida que realmente Dios nos dio y todo lo demás pues va perdiendo de alguna forma el peso que tenía en nuestro corazón. Entonces, cuando estoy en paz con Dios, cuando tengo la paz de Dios, te digo, vas a quererla perder por una situación que tú puedes tener con tu prójimo. ¿Sería lógico? Pero cuando tú tienes tu paz, tu esperanza a estar bien con todo el mundo, que jamás va a suceder, y no tienes la paz de Dios, pues cuando viene una situación, bueno, sientes que se te acaba el mundo. De eso está hablando aquí. Si tenemos el gozo y la paz que Dios nos da, en el creer, que realmente creamos, bueno, aún va a ser mucho más fácil la convivencia con los demás. De hecho, Dios nos llama a que nosotros seamos pacificadores. Y hay cristianos que creo que leen al revés y dicen, nosotros tenemos que ser peleoneros, ¿no? Es que la Biblia dice que los violentos, ¿no? Pero se lo toman, pero mal, ¿no? Es que anda ahí un bicho. Ya se está acercando a mí. Dios va a probar mi fe ahorita a ver si. Mira, lo que estamos entendiendo, que tu seguridad está en Dios. No esté en los hombres, no esté en las cosas terrenales. Y recuerda eso, Dios ya lo había prometido desde antes que tú estuvieras. Dice el verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos, dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, ¿qué era lo que pasaba aquí? Él ya había atendido ciertas debilidades que había en los grupos dentro de la iglesia. Pero él también estaba aquí enfatizando la alta consideración que él tenía de la iglesia en general, porque hay una verdad también. O sea,
La iglesia, Dios la ha transformado. Dios la ha transformado y dice: hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Dice: de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es decir, también debe de llegar al punto que debemos de ser competentes para amonestarnos unos a otros. Y esto hace una iglesia fuerte. Porque ¿cuál es la forma que el hombre tiene para convivir? Tú tus cosas, yo las mías, tú no te metas, yo no me meto, tú tu pecado, yo el mío, cada quien por lo suyo, ¿no? La diplomacia, ¿no?, que hoy se vive, aún dentro de la iglesia. Dentro de ese amor genuino, si vemos a un hermano que se está perdiendo, que se está alejando, que se está volviendo a la vida que no es con Dios, ¿qué es lo que deberíamos de hacer nosotros? ¿Dejarlo? No, pues es que, digo, cada quien lo suyo, ¿no? No dice aquí que vosotros, pero vean cómo empieza, dice: vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad. Porque lo primero que hemos aprendido es que nosotros no podemos ser jueces de los demás, ¿verdad? Yo no puedo juzgar tu vida. ¿Quién es el que la va a juzgar? Dios. Pero sí puedo juzgar todas las cosas. Son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, puedo ver en algún momento dentro de la sabiduría de Dios cómo está tu condición. Es decir, si yo te veo en algún momento, tal vez que bien llevan varias semanas, que vienes molesto, pues es algo evidente, ¿no? Y si yo lleno de bondad, como debería de estarlo, y lleno de todo conocimiento, debería de poder amonestarte a ti, no juzgarte. Dice aquí, sino que amonestarte, que es: oye hermano, ¿está todo bien? Y a veces hasta es necesario, es que veo que llegas molesto. Eso parece que es algo extraño, ¿no?, hoy en la iglesia de hoy. De hecho, ha sucedido que cuando vas y haces la primera amonestación, se van. No, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree? No, es que no es el que yo me crea. Es que si yo te amo genuinamente y yo veo que andas tambaleando en cualquier circunstancia, porque te amo de verdad, no te puedo dejar en esa condición. Y vean, está hablando aquí no nada más de que el consejo de la iglesia debe de hacerlo, sino dice que toda la iglesia en general está capacitada por Dios para que en bondad, en misericordia, lleno de todo conocimiento, puedan amonestarse los unos a los otros. ¿Sí? Para la unidad esto es muy claro, ¿no? No para dividir, para la unidad. Y eso también es algo que hace un referente a una iglesia que va creciendo y que va madurando. Donde los unos a los otros en amor podemos ir y decir: oye, está todo bien. Me ha pasado situaciones. Una vez me acuerdo, una hermana me llegó y me dijo: oiga, es que vi a alguien de la iglesia, no de estas, de otra iglesia, de otro lugar. Lo vi en el metro y lo vi fumando.
¿Qué hacíamos? Lo condenábamos, lo expulsábamos, lo sacamos, Y llegamos, le dijimos: hermana, vaya en el temor de Dios y amonéstelo, considerándose como dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Era más fácil decir: bueno, ¿quién no lo hace, no? ¿Sí o no? No, pues yo hago cosas peores, podría decir uno, ¿no? Pero ¿por qué era importante? Yo me acuerdo que una vez que pude hablar con ellos, porque era un matrimonio, les dije: pero a ver, tengan cuidado de algo. No porque usted vaya y amoneste, a veces la otra persona va a aceptar, ¿eh? Y si no acepta y usted está segura de lo que vio, no vaya a ponerse como juez, sino usted haga lo que es correcto, vaya en privado y coméntele. Y hasta ahí llega su parte. Ore por él, pida por su vida. Va a encontrar tal vez algo en que diga: sí, la verdad sí, tengo esta situación, estoy luchando con esto. Y va a encontrar alguien que le diga: no, pues sabe que yo no fui, yo no, se equivocó. Ah, bueno. Pero era importante, ¿por qué? Porque al final iba a ser una exhortación de parte de ¿quién? De Dios a su vida. Y por esto mismo, estando llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, podemos que amonestarnos los unos a los otros. Está hablando de cosas muy diferentes. Por eso yo le decía, la primera parte nos decía: bueno, soportémonos, sirvámonos, amémonos. Le decía, esto no es en todas las cosas, porque también, ¿sabe? Hay algo que va a pasar. Tanto usted como yo vamos a seguir cometiendo faltas, ¿cierto o no? Claro. A veces creemos que porque somos creyentes ya no cometemos faltas. ¿Quién le dijo esa mentira? Debe de permanecer el amor, pero también aún llenos de bondad, llenos de conocimiento, podemos amonestarnos en amor unos a otros para la edificación, como lo hemos visto anteriormente. Dice: mas os he escrito, verso 15, Romanos 15:15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Dice: como para haceros recordar por la gracia que dice, perdón, ya me perdí aquí. Dice: por la gracia que de Dios me es dada. Dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vean, yo le decía que íbamos a hacer un recuento de las advertencias que el apóstol Pablo había hecho a los romanos. Primeramente, si usted recuerda, había advertido en contra de las tendencias antinomianistas que había en el pueblo de Dios, en la iglesia de Roma. ¿Qué es antinomianista? Bueno, la iglesia que estaba queriendo ser libertina. Es el gran riesgo que hay, ¿no? Ser libertino y ser religioso. Son los dos extremos donde tenemos que tener cuidado de no caer. El antinomiano dice: pequemos porque estamos bajo la gracia. El religioso le añade cosas que Dios no pide y le empieza a poner ese punto nuevamente de: por tus obras vas a alcanzar el favor de Dios y no por la misericordia de Dios.
Él los había advertido, decían, no vamos a pensar que por estar bajo la gracia vamos a hacer lo que queramos. No, recuerde, tenemos una libertad, como lo podemos ver aún naturalmente, tenemos una libertad limitada. Tú como ciudadano, ese fue el ejemplo que yo te di cuando te hablaba de esto, como ciudadano mexicano, ¿eres libre? Sí. ¿Por eso estás aquí hoy? Si no fueras libre, no podrías ir a donde tú quisieras. Digo, independientemente, porque ya te puedes poner a pensar muchas otras cosas, pero así, partiendo de algo, somos libres como ciudadanos mexicanos. Ahora, como ciudadanos mexicanos libres, ¿podemos hacer lo que queramos? Pues no. Porque tenemos una libertad que limitada aún por un gobierno terrenal. Si tú robas algo y se cumple lo que hay en nuestras leyes, ¿qué va a pasar contigo? Y te cachan, ¿qué va a pasar? ¿Vas a acabar en dónde? En la cárcel. Y tú pudieras apelar, no, es que yo soy libre y soy mexicano. Ah, sí, ciertamente. Eres mexicano, eres libre, pero hay formas, hay leyes, hay códigos. Hay una estructura. Se atienda bien o se atienda mal, hay una estructura para que nuestro país funcione. Entonces, ¿cuánto más? Dice, bueno, entendiendo ya de una forma espiritual, bueno, Dios nos ha hecho libres, pero también de la misma forma nos ha puesto límites. Y aquel que crea que esa libertad es para seguir viviendo la misma vida de la que Dios te ha librado, es un exceso. Y Dios lo había advertido. También había advertido de la arrogancia que algunos tenían. Recuerde, también había creyentes judíos que ellos algunos se sentían por encima de los creyentes gentiles. También había advertido de la oposición a las autoridades del gobierno. ¿Sí recuerda? No importa cómo sean esas autoridades, dentro de los límites buenos debemos de ¿qué? De respetarlas. Y también había advertido, como lo que acabamos de ver, que había burla entre fuertes y los débiles, y había menosprecio. Por eso dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice, como para haceros recordar. ¿Qué está diciendo aquí? Está partiendo de una forma como para que pueda ser más fácil recibir lo que Dios le había mostrado que tenía que hablarles a esta iglesia. Sí, él daba por hecho que él ya conocían estas cosas. Y lo que decía es, bueno, tal vez ustedes han faltado porque se les ha olvidado. Por eso yo he escrito a ustedes con atrevimiento, dice, para hacerles recordar cómo es la vida que deben de llevar y cómo deben de vivirla. Dice, para ser ministro de Jesucristo, dice a los gentiles. Dice, ministrando el evangelio de Dios. Dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Recuerden, el apóstol Pablo había sido llamado por Dios para predicar el evangelio de Cristo al pueblo gentil. Y él tenía que cumplir esa tarea. Y dentro de esa tarea que era ministrar la palabra de Dios a sus vidas. Si bien debemos de entender que cada quien debe de entregarse voluntariamente a Dios, porque eso es lo que debemos de hacer, cada quien nos entregamos voluntariamente a Dios, no es por imposición, yo no te puedo imponer que tú te entregues a Dios, pero yo también te tengo que, ¿qué? Como lo estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, te tengo que guiar, ¿sí? Eso es lo que le estaba diciendo, si bien tú te tienes que entregar voluntariamente a Dios, pero yo te voy a guiar, y si ya se te ha olvidado,
Y por eso has estado actuando de esta forma, lo que Él dice, me atrevo a hablarles con atrevimiento para recordarles cuál es el camino que deben de seguir. Porque recuerde la Biblia cómo nos pone, ve ahí 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y mira, ¿sabes también cómo Dios obra? Por medio de los que te predican el Evangelio. Aquí les estaban predicando, les estaban hablando, dice, para hacerles recordar. Y tal vez muchas cosas de las que te predicamos ya las conocías, ya las habías escuchado, pero muchas veces no es suficiente. Y vuelves a hacer en contra de lo que Dios te había enseñado. Y por eso la predicación siempre debe de ser para el pueblo de Dios algo constante. Por eso aquí en este lugar le damos tanta importancia a la predicación, porque muchas veces entendemos, vas a ser instruido de primera vez y muchas veces vas a tener que ser recordado. Oye, recuerda que Dios te ha dicho que perdones. Oye, recuerda que Dios te ha dicho que debes de vivir una vida piadosa. Oye, recuerda que Dios te ha dicho que no debe de haber conflictos ni contiendas entre nosotros. Esa es la obra que Él estaba haciendo. De esa forma iba. Dice que he ido con atrevimiento para recordarles. Dice, por la gracia que de Dios me es dada, porque Dios lo había llamado y lo había levantado a ese ministerio. Dice, para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles, a ustedes. Dice, ministrando, que es decir, dándoles el evangelio, dándoles la verdad de Dios. Dice, para que lleguen a ser ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo te he dicho, hermano, vas a venir a la iglesia, te vamos a exponer la palabra, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ya de cada uno depende si la toma o la desecha. Pero dentro de nosotros, nuestro sentir es ¿qué? Prepararlos, instruirlos, guiarlos para que cada uno de ustedes haga la voluntad de Dios. Y dentro de eso, y con la obra de Dios en sus corazones, cada uno de ustedes pueda hacer una ofrenda agradable a Dios. Es decir, que Dios se agrade de sus vidas. Y creo que eso es lo que debe de haber también en el corazón de un creyente. ¿A quién tú quieres agradar hoy? A Dios. ¿Cómo vas a poder agradarle? Cuando tú te sometas a la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a encontrar la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Ahora, si yo te pudiera decir algo, y esto hazlo con humildad, prueba a Dios. Desecha como tú quieres vivir. Cree en lo que Dios te ha hablado y vívelo. Y yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que la vida que Dios te dice que vivas es mucho mejor que la que tú puedes vivir en tu propio entendimiento. Pero eso para eso hay que tener un corazón humilde y una actitud sacrificial. Es decir, decirle, Señor, ya no vivo para mí, hoy quiero aprender a vivir para ti. Te digo, es una actitud sacrificial porque ciertamente
Tendrás que dejar cosas, pero las que recibirás serán mucho mayores que las que puedas dejar. Y eso, hermano, va a ser la gran diferencia tal vez en tu vida espiritual, porque tal vez nunca lo has hecho. Tal vez vienes a Dios nada más como ese botiquín, cuando ya hiciste tu voluntad y ya te fue mal, y vienes a Dios diciendo: ayúdame, sálvame. Hay que cambiar esa forma, entregar tu vida y dejar que Dios la vaya guiando conforme sus mandamientos. Porque, hermanos, sus mandamientos no son gravosos. Yo recuerdo que alguna vez les comenté esto: ¿cuándo? El no robarás, el no matarás, el no darás falso testimonio, el ser fiel y leal le ha hecho mal a la humanidad. ¿Cuándo? Todo lo contrario es lo que nos ha puesto como humanidad en el lugar en el que estamos. Y le damos gracias a Dios que nos ha librado de ello y que Dios ya lo había planeado, como te lo dije hace un momento, desde antes de que tú existieras. Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu grande misericordia, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos das la vida y tú la sostienes con tu poder. Y hoy lo entendemos, no fue una casualidad que estuviésemos aquí, fue un plan tuyo. Fue tu misericordia y tu amor extendiéndose a nuestras vidas. Y tú nos has librado de una vida fuera de ti, de una vida de maldad, de iniquidad. Y hoy tenemos la paz que tú nos has dado, hoy tenemos el amor que tú nos has dado, el gozo que tú nos das. Y por eso clamamos en agradecimiento a ti. Y te entregamos, Señor, lo único que pudiéramos tener que aún te pertenece, que es nuestra vida, nuestro ser, nuestra voluntad. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des fuerzas. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Que así como lo cantábamos, no encubrimos, sino te decimos: ten piedad de nosotros, pues somos pecadores y necesitamos de ti. Entendemos que debemos de presentarnos con un corazón contrito, humillado, humilde, no como maestros, sino como aquellos que vienen a ti pidiéndote que tú los instruyas, que tú les enseñes. Así venimos, como aquellos que decimos: tenemos necesidad de ti, porque estamos sedientos. Y solo tú, Señor, puedes darnos el agua viva, del agua de vida. Aprendamos a dejar diferencias que no son tan importantes como nosotros creemos, y que nos unamos para que en un espíritu y a una voz, sin importar la circunstancia, te glorifiquemos y seamos siervos tuyos, hijos tuyos. Que tu luz pueda resplandecer aún para otras personas por medio de nosotros. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.